Buenas tardes, profesor. Soy Angie Elisa Estrada Cantos, del tercer de bachillerato paralelo A, y hoy le voy a hablar sobre la máquina de Turing como tema de proyecto del primer trimestre del área de matemáticas. ¿Qué es la máquina de Turing? Es un elemento fundamental en la teoría de la computación, que se encarga del proceso automático para determinar si un problema matemático puede ser o no resuelto mediante un procedimiento definido. Esta máquina fue creada por un personaje reconocido llamado Alan Turing, quien fue un brillante matemático, criptoanalista, informático teórico nacido el 23 de junio de 1912 en Maida Vale, un distrito residencial al oeste de Londres. Turing, además de ser un brillante científico, era homosexual, lo cual le costó la vida el 7 de junio de 1954. Turing es mundialmente conocido por 4 hechos principales. El primero fue que formalizó los conceptos de algoritmo y computación con su máquina. El segundo es considerado el padre de la inteligencia artificial. El tercero, por su participación en el equipo de criptoanálisis de la máquina alemana Enigma. Y el cuarto, que fue una víctima más de la mentalidad reaccionaria puritana del mundo anglosajón. Creación de la máquina de Turing. Esta fue creada en el año 1936 como respuesta a una de las grandes preguntas planteadas por el matemático David Hilbert en el Congreso Internacional de Matemáticas, celebrado en París en 1900. Hilbert pensó en una lista de 23 problemas no resueltos, algunos de ellos los cuales siguen sin resolver 120 años después. De estos, se desprende la pregunta a la que Turing se propuso dar respuesta. ¿Son decisibles las matemáticas? Es decir, ¿existe algún método definido que, dada una sentencia matemática cualquiera, nos permita decidir si es verdadera o falsa? Pero bueno, ¿en qué consiste la máquina de Turing? Esta puede ser programada para ejecutar instrucciones de carácter concreto, que respondan a preguntas más o menos complejas. Todo ello implica que se debe conocer su particular lenguaje, con el objetivo de adaptar a este el algoritmo para su funcionamiento. Conscientes de que no existe un código universal para clarificar la totalidad de las incógnitas matemáticas que dormitan en la naturaleza misma. Por tanto, el sistema requiere una mente humana por detrás, que se pregunte a sí misma la duda a formular y que sepa cómo ha de dirigirse al dispositivo para poder resolver. Por lo tanto, para un buen funcionamiento de la máquina de Turing existe una materia prima, que son los números computables, los cuales se pueden calcular de manera objetiva mediante una fórmula matemática y en el umbral de un tiempo razonable. Junto al fundamento lógico matemático que se ha descrito, la máquina de Turing requiere una serie de elementos físicos, los cuales tienen la función de ejecutar los comandos introducidos con anterioridad. Es por eso que ahora veremos cómo está conformada la máquina de Turing. Esta está conformada en 3 partes. La primera es una cinta infinita, dividida en espacios de trabajo o celdas yuxtapuestas, que actúan como memoria en ordenadores modernos, y en la que podemos escribir símbolos, por ejemplo ceros y unos. Las primeras celdas suelen tener un contenido ya establecido, quedando el resto vacías y preparadas para ser ocupadas tras el proceso de computación. Como segunda parte tenemos a un cabezal, el cual es capaz de leer y escribir símbolos en la cinta y moverla de celda en celda, a derecha e izquierda. En su extremo cuenta con una elongación capaz de grabar un trazo sobre la cinta, dando su forma a los números o a las figuras que correspondan según el código que determina el movimiento. Y como última parte de la máquina de Turing tenemos al procesador central, al que se le destina la función de almacenar código y algoritmos que contienen instrucciones para la actividad del aparato, expresadas siguiendo términos matemáticos y lógicos. A continuación veremos el lenguaje de una máquina de Turing. M es igual a Q, sigma, T, delta, Q0, B y F, donde Q es el conjunto finito de estados que denotaremos. Sigma es el alfabeto, es decir, el conjunto finito de los símbolos de entrada. T es el conjunto de símbolos de cinta. El alfabeto es un subconjunto de T. Q0 es el estado inicial, es decir, el estado en que se encuentra la máquina de Turing. B es un elemento de sigma, el símbolo en blanco, que se encuentra en todas las casillas de la cinta que no tienen un símbolo de entrada. F es el conjunto de estados finales. Y delta es la función de transiciones. En este momento hablaremos de 5 tipos de máquinas de Turing.
La primera es llamada la máquina de Turing con cinta infinita a ambos lados. Lo que la hace diferente es que la cinta es infinita, tanto por la derecha como por la izquierda. Número 2. La máquina de Turing con cinta multiplista. Es aquella mediante la cual cada celda de la cinta de una máquina sencilla se divide en subceldas. Cada celda es capaz de contener varios símbolos de la cinta. Número 3. Máquina de Turing multicinta. Estas consisten en un control finito de cabezales, lectores, escritores y cintas. Número 4. Máquinas de Turing multidimensional. Es aquella cuya cinta se extiende infinitamente en más de una dirección. El ejemplo más básico sería el de una máquina bidimensional cuya cinta se extendería infinitamente hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Y la número 5, las máquinas de Turing no deterministas. En esta pueden existir varias transiciones a partir del mismo estado y lectura del cabezal. Esto significa que dado un estado y un símbolo de entrada, es posible elegir la transición a efectuar entre varias operaciones. La máquina de Turing ha traído varias aportaciones a la ciencia. Entre ellas veremos dos de las más importantes. La primera en la teoría de la computación, la cual es una rama de las matemáticas y de las ciencias de la computación que centra su interés en las limitaciones y capacidades fundamentales de las computadoras. Y en la segunda, la máquina Enigma, la cual es una máquina electromecánica con rotor usada para enviar mensajes cifrados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Conclusión. La máquina de Turing, que originalmente se la denominó máquina de computación lógica, fue una de las mayores aportaciones, hasta el punto de ser considerada como el origen de los actuales ordenadores y de las tecnologías afines, como las tabletas o los teléfonos móviles. Y bueno, este ha sido el fin del video. Muchas gracias por su atención y espero que esta información haya sido de mucha ayuda.